se cumplieron 10 años de la promulgación de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en México. Una propuesta que surgió como resultado de la alternancia política en México. Tras la promulgación de esta ley se creó también el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y su primer presidente fue el ya fallecido político mexicano Gilberto Rincón Gallardo. Hoy conversé con el actual presidente del Consejo, Ricardo Bucio, sobre lo que falta por hacer y cuáles han sido los avances en estos 10 años. Se habla de esto en los salones de clase, se discute en programas de diversidad, de aceptación, de inclusión de las empresas, se toma en cuenta ahora para las políticas públicas, por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo lo tiene ahora como un eje importante. Es decir, es un tema que no existía en la discusión pública en los años 90, hablábamos apenas de derechos específicos de minorías, pero no de igualar todos los derechos a todos los grupos de personas, y que a partir de la discusión pública también ha podido ir incorporándose como un elemento positivo para la sociedad, de tal manera que podemos identificar más fácilmente en dónde hay un acto de discriminación. La sociedad cada vez más puede decir esto que pasa con una persona con discapacidad cuando no la dejan entrar a una escuela es un acto de discriminación, cuando despiden a una mujer por embarazo hay un acto de discriminación, cuando se solicita que haya una determinada edad sin ningún fundamento, ninguna situación razonable para conseguir un empleo, hay un acto de discriminación, cuando las personas indígenas tienen niveles de desarrollo inferiores a toda la población indígena, hay discriminación. Entonces, alcanzamos a identificarlo porque la ley ha permitido poner el tema y porque la ley ha permitido que haya ciertas políticas públicas. Pero es muy complicado todavía porque nuestra sociedad ha ido asumiendo y ha ido normalizando muchos procesos discriminatorios. Y van surgiendo nuevos, es decir, y van surgiendo nuevos. Con la posibilidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo surgen otras cuestiones, como por ejemplo su derecho o no al seguro social, claro, pareja. Entonces son temas que... Son temas que se van renovando cuando la sociedad va cambiando. Los migrantes, la población migrante antes era mexicana, antes los migrantes eran nuestros, ahora no es nuestra, es una población centroamericana o de otros países que tiene condiciones económicas muy desfavorecidas, y entonces la xenofobia que genera un problema en México ya lo está haciendo. Pero hay situaciones que se van moviendo un poco a partir de que podemos ir desnormalizando las prácticas, los estereotipos adquiridos. Es la cuestión más compleja. Nos podemos dar cuenta cuando hay una expresión inadecuada contra cierta persona, la sociedad se mueve, las redes sociales se prenden, pero la situación, por ejemplo, de los pueblos indígenas marginados y excluidos como están, no parece ser un tema de alarma para este país. ¿En tu opinión es la situación más grave? Mira, es de muy distintas maneras. Las mujeres viven una situación de discriminación transversalizada, sí, en cada espacio público, en los hogares, en los empleos, en el sector público. Las personas con discapacidad siguen teniendo una inaccesibilidad tremenda. Ahora hay rampas, hay estacionamiento, pero no hay una posibilidad de entrar normalmente a la escuela, de tener un empleo, de tener seguridad social, como mencionas. Los grupos indígenas, pareciera que hay no un techo de cristal, sino una losa entre la población indígena que tiene indicadores inferiores casi en todos los aspectos a la población no indígena, y ciertos grupos emergentes como la población de la diversidad sexual, que siempre ha estado aquí, pero ahora con la ley ha emergido a la palestra pública, también los migrantes extranjeros o las minorías religiosas, que no eran un tema en el país y ahora cada día más lo son. Hay muchas comunidades indígenas que se rigen bajo usos y costumbres, que también es una figura que protege también a las comunidades, claro, a su identidad cultural. Exactamente. Sin embargo, hay muchas leyes de usos y costumbres que son altamente discriminatorias, claro, como la participación política de la mujer, por ejemplo. Sí, claro. ¿Qué pasa ahí entonces? ¿Cómo hacer compaginar una ley federal como la promulgada hace 10 años con este tipo de legislaciones locales? Sí, mira, este es un buen ejemplo, muy buen ejemplo de cómo el país se enfrenta, por un lado, a un esquema de derechos que ha ido construyendo en los últimos años, un esquema de inclusión de los grupos de población que viven mayor vulnerabilidad, y la situación de los pequeños o grandes espacios de autoritarismo y sistemas de privilegios que tenemos establecidos. Entonces pareciera que sí queremos un país, una sociedad democrática, un Estado de derecho, un Estado democrático basado en los derechos humanos, y por eso la Constitución hoy dice lo que dice y tiene este eje central,
pero también lo que no queremos es dejar nuestros pequeños espacios en donde cada quien puede hacer con la ley más o menos lo que quiera, o poner incluso sus propias leyes. ¿Qué viene ahora? Me hablabas de la posibilidad, se está estudiando pues varias posibilidades, pero entre ellas la de hacer una ley general, no federal, sino general, que eso implica pues una aplicación en todo el territorio nacional. Sí, yo creo que en principio valdría mucho la pena un sistema de reformas, una posibilidad de una reforma de la igualdad, digamos, en ese sentido, porque hay grupos de población que no están incluidos ni reconocidos en la Constitución, la población afrodescendiente, que no tienen mecanismos de reconocimiento de derechos iguales, las trabajadoras del hogar, 2.3 millones, que no tienen mecanismos para asegurar la inclusión, las personas con discapacidad, y también el tema de la ley general es porque la legislación federal es distinta de cada una de las 21 legislaciones estatales y evidentemente totalmente distinta de aquellas entidades federativas donde no hay ley contra la discriminación. Entonces, la persona hoy en día no está solamente condicionada por ser indígena, ser adulta mayor, tener discapacidad, hablar otra lengua o no, sino por el lugar del territorio en donde vive. Ahí hay un efecto discriminatorio de una ley que no protege de igual manera a todas las personas en el territorio nacional. ¿Ya hay voluntad como para sacar una ley general? Yo creo que sí, porque la reforma constitucional en materia de derechos humanos va en la línea de que el país vaya cambiando su marco legal y sus políticas en razón de que se puedan garantizar todos los derechos para todas las personas. Y es el eje central también de lo que expresa el presidente de la República cuando habla de una sociedad de derechos. Normalmente dice todos los derechos para todas las personas. Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades por estos 10 años también. Muchas gracias. Yo espero que sea una felicitación para todo el país.